Bueno, buenas noches a todos y todas. Les damos la bienvenida al 13º Foro Internacional en Gerencia Social, titulado La Gerencia Social como oportunidad en tiempos de crisis e incertidumbre. Un importante evento para nosotros en el programa de Gerencia Social que realizamos cada semestre en el marco de la situación que está presente, digamos, en ese semestre, y también como un modelo o una estrategia para profundizar algunos de los conocimientos vistos en clase y mucho más allá para poder generar reflexión frente a lo que es la gerencia social en la actualidad. Entonces les damos la bienvenida a este importante evento. Hoy tenemos la presencia de 3 panelistas invitados y también nos estará acompañando nuestro moderador, docente investigador del programa en gerencia social. Entonces quiero darles la bienvenida a este evento y ya nos conectaremos, ya vamos a iniciar. Entonces adelante a nuestro moderador. José, te pido que abras el micrófono. En este momento creo que no te estamos escuchando. Ok, entonces arranco nuevamente. Bueno, muy bien. Buenas noches. Agradezco, al igual que Soraya, la presencia de todos ustedes. Me decía a mí mismo que antes de dar inicio a la presentación de nuestros panelistas, quisiera ponerlos en contacto a ellos, perdón, acerca de nuestro auditorio. Son estudiantes de nuestra maestría en su mayoría y muchos de estos estudiantes pertenecen en su gran mayoría al sector público y también, digamos, a organizaciones muy vinculadas al tema social. Obviamente también tenemos muchos estudiantes que están trabajando desde las organizaciones privadas en el tema de la responsabilidad social. Y digamos que en el marco de este público que tenemos, pues se genera esta enorme discusión que es la que vamos a plantear aquí, desde 3 profesionales que están, digamos, en diferentes sectores aquí en Bogotá y obviamente en Chile, que está nuestra colega invitada el día de hoy. Entonces, nos acompaña la doctora Sandra Rocío Gamboa Rubiano. Ella es magistrada de la sección de apelación del Tribunal para la Paz en la JEP e integrante de la comisión étnica de dicha jurisdicción. La magistrada Gamboa Rubiano es abogada egresada de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Derecho y magistra en Defensa de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario ante organismos, cortes, tribunales internacionales por la Universidad Santo Tomás. Previo al ejercicio de su magistratura, se desempeñó como abogada defensora de derechos humanos, académica, consultora nacional e internacional e investigadora. Con un enorme recorrido a nivel académico, se ha desempeñado como docente investigadora y catedrática de pregrado, especialización, maestría y doctorado, entre otros en los siguientes claustros universitarios: Universidad Nacional de Colombia, Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Universidad Santo Tomás, Uninavarra, Universidad de la Gran Colombia, Universidad de San Buenaventura, Universidad Autónoma de Colombia y Universidad Militar Nueva Granada.
Asimismo, es integrante de la Red Perspectiva Epistemológica Iberoamericana sobre la Justicia del Instituto Iberoamericano de La Haya para la Paz, los Derechos Humanos y la Justicia Internacional. También nos acompaña nuestra colega maestra Sandra Susana Pulgar Carriel. Ella se encuentra en Chile, asistente social en la Universidad INACAP de Chile, licenciada de Trabajo Social de la Universidad Católica de Maule y candidata a Magíster en Liderazgo y Gestión de la Educación. Experiencia trabajando como funcionaria pública por más de 23 años en la Municipalidad de Ciudad de Rancagua, en los departamentos de Desarrollo Social, Protección Social y en el Departamento de Recursos Humanos, en donde participó en diversos programas, incluyendo la Comisión para la Creación de Servicios de Bienestar para las Municipalidades de Chile. Asimismo, posee experiencia trabajando en el Ministerio de Justicia como mediadora externa en el Tribunal de Familia. Ha sido integrante del diálogo participativo de la reforma previsional y ha realizado procesos de intervención con niños, jóvenes, mujeres y familias en riesgo social. Ha sido docente de la carrera de Educación, Desarrollo Social en Trabajo Social Técnico Jurídico y jefe de la Escuela de Desarrollo sede AIEP. Y también nos acompaña el doctor Mauricio Laya Dávila, gerente de la Corporación Industrial Minuto de Dios y docente catedrático de las maestrías de Gerencia Social e Innovación Social de Uniminuto, estudios en Ingeniería Eléctrica y Electrónica, magíster en Administración y doctor en Administración de Negocios. Cuenta con más de 20 años de experiencia aconsejando a empresarios en Colombia y Latinoamérica, implementando modelos de gestión de la innovación para el desarrollo industrial y apoyando el desarrollo de emprendimientos de innovación social y de base tecnológica. Experto en la creación y realización de estrategias para la generación de empleo, ha dirigido varios proyectos de cooperación para el desarrollo social en la generación de ingresos en poblaciones vulnerables, fortalecimiento de emprendimientos, apoyo a la formalización de micronegocios y la generación de nuevos puestos de trabajo. Líder del laboratorio Emprendedores MiWork, Uniminuto, donde se desempeña en el diseño, acompañamiento y dirección de proyectos de emprendimiento, asesoría y capacitación orientados al desarrollo de nuevos negocios y nuevas empresas. Vemos entonces que nuestros panelistas obviamente están ubicados en diferentes sectores, pero todos muy vinculados desde su quehacer a la parte social. Entonces, doy la bienvenida a nuestros invitados a este foro. Antes de iniciar, ahora quiero dar, digamos, como una breve reseña para ubicarnos desde dónde vamos a hablar, desde dónde estamos hablando sobre la gerencia social, y ya, digamos, haremos alguna ronda de preguntas para que los panelistas puedan expresarnos sus opiniones al respecto. Entonces, estamos ubicados, digamos, en el tema de la gerencia social. El origen de la gerencia social, entendida como una gestión hacia un impacto social, se concibe desde dos dimensiones: una dimensión práctica y una dimensión disciplinar. Una dimensión práctica que puede decirse que su origen se remonta incluso al mismo origen de las sociedades. Entonces uno podría decir que la práctica de la gerencia social ha estado en nosotros desde siempre, ¿no? Las sociedades normalmente en su búsqueda del bien común están haciendo gestión hacia esos elementos sociales. Y a partir de esa gestión práctica de la gerencia social, desde la sociedad, en mi opinión, se establece, digamos, como la base para que desde la política se establezca un Estado social, o desde la visión política o la concepción política se establezca un Estado social que, por ejemplo, en Colombia se encuentra ya consagrado en la Constitución del 91. Un Estado social que tiene, digamos, como elemento fundamental una asistencia social y la redistribución de la riqueza para mitigar la desigualdad social en el país, ¿no? Entonces, esta, digamos, es como un poco la línea de la práctica de la gerencia social. Y también la gerencia social se articula desde una dimensión disciplinar o un campo de estudio, pues obviamente ya más especializado,
que tiene una consolidación en América Latina hacia los años 90 y digamos que tiene como de trasfondo la gran inequidad que siempre ha existido y que aún hoy día existe en América Latina. Seguimos siendo la región más desigual del mundo y obviamente dentro de este contexto la gerencia social abarca y se origina para empezar, digamos, a surgir como una disciplina y a reflexionar en torno a esas problemáticas sociales que se articulan allí. Y lo hace, digamos, lo hace desde una estrategia fundamental de vinculación de tres actores diferentes, como son el sector público, el sector privado y la sociedad civil, tratando, digamos, como de redistribuir estos recursos hacia ese impacto social. Entonces podríamos decir que en conjunto, tanto la práctica en gerencia social como la disciplina en gerencia social, ese esfuerzo conjunto, se ve como un esfuerzo hacia la reducción de la desigualdad, la reducción de la pobreza y obviamente un fortalecimiento de los estados democráticos. En este contexto, digamos, América Latina no ha tenido soluciones a estos problemas, pero ha sido obviamente experto en el manejo de ellos, de enfrentarlos por lo menos, y se nos suma uno nuevo, pues que ya todos lo conocemos, que es el tema de la pandemia de la COVID-19, que está afectando a nivel mundial y que en nuestro contexto está acentuando aún más esos problemas y está generando, digamos, un manto de incertidumbre sobre el camino a seguir. En el día a día estamos escuchando situaciones que hacen más compleja el futuro, ¿no? Las organizaciones, en la vida personal. Entonces, digamos que son muchísimos los pronósticos que han salido, incluso de filósofos, sociólogos, economistas y otra serie de profesionales que al tratar de comprender un poco la situación, digamos, han generado desde su poder de experto todavía mayor incertidumbre a ese camino que debemos recorrer y pues ese, digamos, ese es el elemento que nos acoge aquí. Por eso nuestro foro se ha denominado la gerencia social como oportunidad en tiempos de crisis e incertidumbre y está dirigido, como ya lo decía en su momento, a estos gestores sociales, ¿no? A nuestros gerentes sociales y comparte, con base en las experiencias de nuestros panelistas, pues queremos, digamos, como discutir y reflexionar en torno a estos elementos. Entonces tenemos digamos, como tres grupos o tres componentes en el foro. Uno lo vamos a hacer, digamos, ustedes, nuestros panelistas, con su participación, y los otros dos los vamos a ir complementando con las preguntas y con la intervención del público. Entonces, para iniciar, queremos darle la palabra a la doctora Gamboa y vamos a expresar en este primer punto de discusión los retos e incertidumbres que se presentan en la actualidad en los sectores en los cuales ustedes se encuentran inmersos y la opinión de ustedes sobre la manera de cómo se podrían enfrentar esos retos, digamos, como para entrar un poco en calor y ver cómo están viviendo ustedes esta situación desde sus organizaciones y cómo vislumbran esa incertidumbre. Doctora Gamboa. Muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Desde luego que las crisis, y particularmente una crisis como esta que se presenta de manera universal, constituyen verdaderos retos y potencialmente generan oportunidades. También implican unos escenarios de preocupación frente a la vigencia de los derechos humanos. Particularmente la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha llamado la atención sobre la necesidad de adoptar una serie de medidas, tanto a nivel estatal como interestatal, y que estas medidas deben tener dos grandes enfoques. Un enfoque multilateral,
Es decir, que la situación de la pandemia mundial no debería ser resuelta de manera unívoca por cada estado, sino que debiese presentarse una concertación entre los múltiples estados y un trabajo muy arduo, dice la Corte Interamericana, de todo tipo de agencias y estamentos e instituciones interestatales. Y en segundo lugar, ha determinado la necesidad de aplicar un enfoque de derechos humanos. Y este enfoque de derechos humanos implica algo que usted ha aludido previamente, y es que todos los derechos deben ser concebidos en una similar importancia. Es decir, no es posible entender la vigencia del derecho a la vida sin comprender el derecho a la salud, sin comprender el derecho al trabajo. Esta universalidad y esta interdependencia e indivisibilidad de los derechos constituye uno de los retos más fuertes de los derechos humanos contemporáneamente, y muy particularmente a partir del surgimiento de los pactos internacionales en materia de derechos humanos. Me refiero al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en relación con la actividad judicial que desempeñamos en la JEP, uno de los retos más trascendentes resulta el aseguramiento del debido proceso y de los derechos de las víctimas. Víctimas que ustedes saben que se encuentran por todo el país, víctimas que no tienen acceso a servicios de salud básicos ni a salubridad, menos aún a la posibilidad de un computador o al acceso al internet. Entonces, estas serían como tres grandes cuestiones que yo pondría de presente por ahora. Muchas gracias. No se escucha. Bueno, estaba diciendo que tenemos esta participación que es de altísima importancia para nosotros, ¿no? Y ya vamos, digamos, ahorita a entrar en detalle a discutirla un poquito más, incluso con el público, que me imagino, como lo sabemos todos los docentes que estamos aquí implicados en la maestría, muchísimo de nuestro público está vinculado al tema de la paz, a la construcción de paz, y entonces seguramente este tema va a ser de bastante trascendencia. Entonces ahora doy la palabra a la maestra Pulgar para que nos exprese esa visión desde el escenario en el cual usted está allí en su día a día y cómo se vive esta incertidumbre que ustedes padecen en este momento. Muy buenas tardes. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Perfecto. Primero que todo, muchas gracias. Un saludo muy fraternal a todos y a todas. La verdad que creo que la realidad de Chile no dicta mucho diferente a la realidad de la región, pero quizás se ha agudizado aún más por el sistema y el modelo que nosotros tenemos como país, ¿ya? Había mandado una diapo, no sé si es posible ver, pero yo creo que en realidad el reto es universal. Y esta mirada significa, desde mi punto de vista y a partir de la experiencia, un gran cuestionamiento, una gran interrogante. Cuando uno ve y se pregunta, ¿estamos frente a una crisis sanitaria? ¿O estamos también frente a una crisis social, económica y política? Porque si lo miramos solo desde la mirada de salud, claramente tendremos una limitante respecto a lo que nos está ocurriendo. Y en ese contexto, Chile en particular, que fue la invitación que ustedes gentilmente me hicieron, ahí me parece, sí, ahí planteo la interrogante. Yo creo que no hay una respuesta hoy día, pero sí creo positivamente que es bueno la interrogante. Es decir, veníamos en una escalada exacerbada diciendo que estábamos en desarrollo, que teníamos un modelo muy competitivo, ¿cierto? Y nos olvidamos, en el fondo, que este derecho de libertad que tenemos los seres humanos es imperfecta cuando no se relaciona con el otro.
Es decir, el desarrollo de las personas está condicionado también a la interacción con el bien común. ¿Ya? Entonces, la primera es decir que no tenemos una respuesta, pero sí tenemos una gran interrogante. Hoy día esta situación nos ha hecho, nos ha dado un golpe, efectivamente, para plantearnos estas interrogantes que desde el mundo académico, desde el mundo social, desde el mundo del ciudadano, se lo hacía. Es decir, ¿estamos realmente en un proceso de desarrollo? ¿Podemos ver la próxima lámina? Y en ese contexto, Chile, en particular, las políticas públicas en Chile, bajo un modelo subsidiario, ¿cierto?, tiene la característica que es un modelo focalizado. Y ahí entonces no hay respuesta para la ciudadanía en general. Esta pandemia ha puesto un quiebre de la sociedad en general. En Chile nosotros articulamos a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, que es un organismo público, sin embargo es un organismo que tiene desde la mirada de la subvención, desde la mirada del subsidio, mucha articulación con el tercer sector. Y parte del paradigma que la comunidad tiene que estar organizada para poder obtener beneficios, subsidios, mecanismos de ayuda. Sin embargo, esta mirada desde el punto social es limitada porque efectivamente la focalización no permite ver la diversidad ni la integración. El tema del coronavirus en Chile se plasma desde un plan de acción desde este ministerio. Y esto ha significado un tremendo esfuerzo de coordinación entre todos los ministerios, del Ministerio de Salud, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Desarrollo Social, que es el que lleva las políticas públicas en beneficio de los sectores más vulnerables de nuestra sociedad. Pasemos a la próxima, por favor. Y en ese contexto, Chile, obviamente que todas las acciones que han intentado paliar en cierta forma el efecto social y económico de las familias chilenas está restringido, ¿cierto?, a 3 grandes beneficios que se acaban de instalar. Uno que aparece ahí, ¿cierto?, que es a través de los mecanismos de estratificación social, ¿cierto?, que es el registro social de hogares, que en el fondo lo que hace es desde el paradigma que existen muchas necesidades y pocos recursos, ¿ya? Entonces lo que ustedes están viendo es bajo esa lógica de un Estado que clasifica a las personas de acuerdo a los ingresos económicos, a la categorización de las personas, grupos etarios, al acceso de bienes y servicios. Y frente a esa mirada, ¿cierto?, se repite un sistema en donde las personas más carenciadas tienen acceso a subsidios, pero que claramente no aborda la realidad del país, ¿ya? Ahora, esta mirada, desde un punto de vista administrativo, es eficiente, porque usted tiene estratificada la población chilena, usted tiene identificado tramos de pobreza, pero también, a su vez, tiene limitados los recursos para ciertos tramos. Y hoy día la pandemia lo que ha puesto ha elevado efectivamente que la sociedad moderna tiene limitaciones cuando está mirado solamente desde un enfoque económico y no desde la integralidad del ser humano. ¿Ya? ¿Podemos ver la próxima? Ahí ustedes tienen, ¿cierto?, la estratificación producto de esta ficha de registro social de hogares que permite distribuir los beneficios del Estado a través de una política eficientemente focalizada. ¿Ya? Tramos. Hoy día los beneficios que están establecidos en el Estado para estas emergencias, este plan de contingencia, llega solamente al tramo hasta el 60% de vulnerabilidad de las familias de los hogares chilenos. ¿Ya? Pasemos a la siguiente.
Tenemos, desde el 17 de marzo a la fecha, se han establecido 3 grandes beneficios. Uno que es el bono COVID-19, que se entrega a familias, ¿cierto?, que están ya categorizadas, que ya reciben un beneficio del Estado, que es un subsidio, y que equivale, bueno, ahí yo lo puse en pesos chilenos, pero eso equivale aproximadamente a $60, ¿ya? 50.000 pesos chilenos son 237.000 pesos colombianos, pero en el fondo en dólares serían como 60 dólares. Avancemos. La segunda respuesta que ha dado el Estado chileno para enfrentar esta contingencia, ¿cierto? Aparte del bono COVID, ahí hay detalles, ¿cierto? Que son para ciertas familias, hay una categorización. El siguiente, por favor. Se acaba de un segundo beneficio y el ingreso familiar de emergencia. Se ha establecido una ayuda económica por un periodo de 3 meses que va a ser en forma gradual para todos los hogares, ¿cierto?, que tienen un ingreso informal. Y para esto ha establecido 3 tramos, ¿ya? Para las familias que alcanzan hasta el 60% de vulnerabilidad, que tienen ese registro y presenten un trabajo informal, van a otorgarles este ingreso familiar. Hay un segundo tramo que es dirigido a las personas de edad avanzada, pero con el requisito que tienen que ser mayores de 70 años. Pasemos a la próxima lámina. Y bueno, también fue una de las primeras acciones que se hizo, que fue la entrega de una canasta básica de alimentos para la entrega de las familias que están categorizadas dentro de esta ficha de protección social. Ahora, desde el punto de vista de gestión, podríamos decir que Chile tiene un sistema en línea que nos permite a nosotros, y a todos los chilenos incorporarse en este registro social. Se han liberado una serie de requisitos de clave única y que ha permitido que las personas puedan desde sus casas y desde su conexión móvil, que en Chile es bastante elevada, hoy día el 98% de las personas tiene acceso a conectividad móvil. Eso permite que las personas puedan ingresar a este registro social de hogares y con esto poder acceder a la postulación o al acceso al beneficio que les acabo de señalar. Eso sería en cuanto a la primera parte de lo que yo les podría contar, digamos, como Chile ha enfrentado a un sector de la población, pero hay un 40% de los chilenos que obviamente no tiene acceso a este tipo de beneficios porque, tal como lo señalé, estamos dentro de un Estado subsidiario con una política focalizada en las políticas públicas y beneficios sociales en general. Muy bien. Muchísimas gracias, maestra Pulgar. Le quiero comentarles que la doctora Sabugal, la doctora Gamboa nos acompaña solamente hasta las 7 de la noche. Entonces, le pido al doctor Olaya que me dé un pequeño espacio para su intervención y voy a pasar, digamos, a hacerle algunas preguntas y a darle algunas preguntas al público referente a su experticia. Entonces, nos interesa, digamos, saber, teniendo en cuenta un poco el contexto que nos explica la maestra Pulgar en Chile, doctora Gamboa, con este tema de la continuidad de la violencia hacia los líderes sociales y defensores de derechos humanos en parte de pandemia, en este periodo que llevamos todos en nuestras casas, y también, digamos, teniendo en cuenta el incumplimiento de los compromisos establecidos por el gobierno nacional frente a lo que se ha establecido para la construcción de paz. ¿Cuál es su opinión frente a los retos en materia de construcción de paz y de derechos humanos que se visibilizan en esta coyuntura? Bueno, en primer lugar, le pongo de presente que soy jueza. Como magistrada en este momento del Tribunal para la Paz, hay algunos temas que lamentablemente no puedo abordar con la libertad que quisiera. No obstante, sí debo señalar
que hay una ruta que es la que aludía al comienzo de mi intervención, y es la ruta del enfoque de derechos humanos, la que debe tener lugar en la realización de todas las actividades de toda autoridad pública de conformidad con esta esencia que está constitucionalmente determinada de Colombia como un Estado social de derecho. Ese enfoque de derechos humanos parte de entender estos derechos humanos en una vía de integración, de interrelación permanente, pero asimismo implica considerar algo que desde la filosofía de los derechos humanos, desde la sociología de los derechos humanos es comprendido como el universalismo concreto. Eso, en otras palabras, equivale a entender que todos somos iguales y todas somos iguales, y que esa igualdad debe ser realizada a partir de nuestras diferencias. Eso sé que suena un poco complejo, una igualdad que se realiza a través de las diferencias, pero estas diferencias resultan ser cuando menos más que sustanciales en un momento como este. Por ejemplo, el acceso a Internet y su relación y su vinculación con la posibilidad del ejercicio de la academia. Hemos visto estudiantes de educación básica que difícilmente pueden acceder a un equipo de computación, menos aún a una red de Internet. Entonces, esta situación actual les revela dificultades para acceder plenamente a su derecho a la educación. Tenemos asimismo una situación que es común a Chile y a Colombia, es la ausencia de un sistema universal de salud, de un sistema que implique el acceso gratuito y material de toda y todo ciudadano a la salud, un sistema público que finalmente determina diferencias claras entre quienes tienen, entre comillas, derecho a vivir y quienes no. En tercer lugar, tenemos la situación de las mujeres y de las niñas y los niños. La Corte Interamericana, por ejemplo, ha establecido que en estos escenarios que coinciden con el aislamiento social, tienden a un aumento exponencial de las violencias contra las mujeres, contra las niñas y contra los niños. Y en Colombia hemos visto un escenario absolutamente complejo, donde con una economía básicamente sustentada sobre la informalidad, las personas están presentando una suerte de decisión entre resguardar su vida en sus casas y poder siquiera obtener alimentos. Y en el caso de las personas privadas de la libertad, existen otras dificultades aún mayores, porque el virus se ha básicamente cebado en múltiples centros carcelarios del país. El tema de la salubridad de las personas privadas de la libertad en estos establecimientos es más que discutible, y esa situación ya genera un impacto para la Jurisdicción Especial para la Paz. Como magistradas y magistrados hemos tratado de tomar todas las decisiones que sea posible. Muchas de estas decisiones están mediadas también por el suministro de información, de expediente, de documentos de parte de otras jurisdicciones, que estos procesos también están temporalmente en buena parte suspendidos. Entonces, vemos esto con una lógica de hacinamiento, una lógica de imposibilidad del acceso hacia la administración de justicia, que es particularmente grave. Y en lo que corresponde con las víctimas, como señalaba al comienzo de mi intervención, el tema es de una relevancia grandísima. O sea, la Corte Constitucional ha ordenado a la Jurisdicción Especial para la Paz que las víctimas no solo tienen un derecho a ser informadas acerca de potenciales procedimientos o de los procedimientos judiciales que se estén desarrollando, sino que las víctimas tienen un derecho a participar activamente. Incluso ustedes recuerdan que una de las grandes promesas del Acuerdo Final de Paz fue ese principio de la centralidad de las víctimas, entendiendo que las víctimas son individuos, pero también son colectivos y también constituyen toda una sociedad. Esta pandemia, desde luego que en ese contexto aumenta el riesgo de que determinadas lógicas de administración de justicia impliquen suponer procesos en medio del eficientismo o el de
Bueno, parece que tenemos algunos problemas técnicos. Sandra, doctora Sandra, por favor, revisa tu micrófono. Sí, ya lo revisé. Creo que está bien. Sí, ya. ¿Me podrían indicar hasta dónde se escuchó? ¿Aló? ¿Aló? Doctora, igual, digamos que usted ha hecho o está dando su opinión en este tema bien interesante, pero me preocupa que el tiempo ya se está acabando y usted nos tiene que dejar y no queremos, digamos, como faltar al compromiso. Entonces, si bien lo quiere, podría ser como una especie de conclusión frente a lo que usted nos quiere compartir. Y no sé si es posible tener la respuesta a una pregunta del público. Si ustedes quieren, lo puedo dejar ahí. Esperamos la respuesta y así podría hacer alguna complementación en ese momento. Muchas gracias. Bueno, listo, la pregunta. Entonces, le doy la palabra a Emma, docente del programa. Buenas noches para todas y para todos. Doctora Sandra Gamboa, es un gusto volver a compartir escenario con su merced. Muchísimas gracias por acompañarnos. La pregunta va un poco en lo que estabas diciendo de la garantía de los derechos humanos frente a la crisis. Desde luego tiene muchas dimensiones, pero yo considero que hay una básica y es cómo podemos garantizar con una economía en crisis precisamente que se puedan blindar los derechos económicos, sociales y culturales, porque siempre lo escuchamos, a diario lo escuchamos en las noticias, lo vemos que nos ponen como la economía versus la salud, pero nos hemos dado cuenta, como tú lo has dicho también, que tenemos la economía versus la salud, la educación, la vivienda, la alimentación, todos estos derechos que no se pueden garantizar y que el Estado todo el tiempo está diciendo, bueno, ¿de dónde vamos a sacar el dinero? Y más con una economía que va en declive, donde el petróleo pues está para el piso, todo eso, ¿cómo se podría garantizar desde allí? Y otra pregunta muy pequeña que me gustaría y considero que tal vez se puede enlazar con la primera, y es, tú hablabas en un inicio desde el multilateralismo, de volver allí. Yo soy partícipe de esto, pero la evidencia nos dice que no está pasando eso, ¿no? La Unión Europea, que era como el mayor ejemplo de cooperación e integración entre países y multilateralismo, pues se desvinculó, se rompió en cierta medida, cada país cerró sus fronteras y empezó a tomar decisiones hacia sus territorios. ¿Cuál sería la postura? Y esta de pronto va a ser una pregunta que más adelante abordemos, del multilateralismo, cuando estamos cerrando fronteras, cuando peleamos de pronto por un desarrollo más local, y también cuál sería la perspectiva para Latinoamérica. Muchas gracias. Gracias a usted, profesora Emma. Reitero también mi gusto de volver a compartir estos escenarios académicos con usted. Mire, básicamente lo que se señala desde el enfoque de derechos humanos es que lo primero es observar los derechos interrelacionados. Es decir, yo sugeriría no hablar únicamente en lógica de derechos económicos, sociales y culturales por un lado, o derechos civiles y políticos por otro, o de estos derechos ya de la novena generación, donde se inscriben, por ejemplo, las instituciones como el Internet, el acceso a Internet. Segundo, este virus, si bien es mundial, creo yo que mantiene caracterizaciones diferenciales regionales. Es lamentable decirlo, pero tendrá que aprovecharse la situación actual donde el virus se está sobre todo ocupando de manera muy profunda en América Latina. Las condiciones compartidas por América Latina en términos de no acceso a los derechos humanos, de no garantía de los derechos, desde luego que yo creo que lamentablemente, pero así es como funcionan estas sociedades particularmente conflictuales como son todas las sociedades humanas, va a obligar a tomar medidas considerando precisamente esta situación regional, y en ello tiene un papel muy importante la Organización de Estados Americanos y también el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Por otra parte, es necesario
aplicar el enfoque de derechos humanos a través de medidas de materialización del Estado Social de Derecho. Dentro del Estado Social de Derecho cobra una vigencia, ustedes saben, la realización y la efectividad de los derechos. Y particularmente la Corte Interamericana ha dicho sobre ello que el Estado debería garantizar el acceso a Internet de la mayor cantidad de población posible, el acceso a información veraz, oportuna, y la participación de toda la sociedad en la propuesta de políticas públicas que tengan como base criterios de orden científico, de orden racional y que no impliquen la discriminación. En ello tiene lugar un lugar muy importante la aplicación de principios de la bioética, el tema del acceso a la mayor información científica posible, y ese es un esfuerzo que ustedes han evidenciado en organizaciones no solo del sistema interamericano, sino también en, por ejemplo, en organizaciones del sistema universal de la Organización de las Naciones Unidas y de la Organización Mundial para la Salud. Con esto quiero decir que, así como señalaba Boaventura de Sousa Santos, la existencia de procesos de globalización que también implican lógicas de localización es una realidad incontrastable que el apuntalamiento de la pandemia en este momento en América Latina va a generar necesariamente procesos de multilateralismo, por lo menos al interior del continente americano. Es una visión que dejaría por allí. Muchas gracias. Bueno, doctora Gamboa, le agradecemos muchísimo. La profesora Emma ha leído estas dos preguntas de los participantes. Y pues agradecerle su participación. Tenemos muchísimas preguntas relacionadas a su gestión. Como le comentaba, es como un elemento fundamental para nuestro programa. Y bueno, no sé, tal vez pudiéramos en algún momento tener otro espacio y ya usted nos puede, digamos, sacar de esas enormes dudas que tienen los estudiantes sobre lo que usted hace en su día a día. Le agradecemos muchísimo. Gracias. Bueno, entonces, muy cumpliditos, 7 en punto para que... Así es. Bueno, le agradecemos muchísimo. Muchas gracias. Entonces, ok. Ahorita sí quiero darle paso al doctor Olaya. En primer lugar, pues brindarle una disculpa por el cambio rápido, pero pues obviamente fue necesario, digamos, en esta situación. Entonces, doctor Olaya, nuevamente retomamos, digamos, como ese elemento primero que habíamos puesto allí, que nos diera un poco su impresión frente a, en el sector en el cual usted se desempeña y cuáles son esos retos que se están, digamos, saliendo allí frente a la crisis y cómo se planea o se está planteando, digamos, enfrentarlos. Muy bien, muy buenas noches para todos. Muy contento de estar acá acompañándolos y compartiendo estas experiencias. Antes que nada quiero contarles que me muevo en el sector empresarial. He tenido pues en estos duros meses, estos 2 meses largos, pues de ver muchas cosas complicadas en la industria, en las empresas, porque esta enfermedad del COVID-19, que es un tema sanitario que afecta la vida de las personas, también afecta los medios de vida, debido a que es un virus muy complejo, que la única manera de poderlo combatir es el aislamiento, es el confinamiento, y lógicamente que este confinamiento pues hace que se afecte la economía, las industrias, y lógicamente que la única posibilidad que tiene el tejido empresarial de no destruirse son los apoyos y las políticas que genera el gobierno. Y digamos que están esas dos variables, la variable de la velocidad con que se transmite el virus por un lado, y la otra variable que es la velocidad y la efectividad de las medidas que tome el gobierno para salvaguardar las vidas y los medios de vida.
Digamos que en los países europeos, que son países que tienen una mayor experiencia en este tipo de enfermedades y que tienen un sistema sanitario muy desarrollado, pues digamos que eso es una ventaja comparada con los países de Latinoamérica, donde nuestros sistemas de salud son demasiado deficientes y donde nuestra atención de salud pues es con bastantes deficiencias. Afortunadamente, como dicen, en los países latinoamericanos las cosas siempre nos llegan tarde y afortunadamente pues este virus llegó un poco tarde, lo cual nos dio el tiempo necesario para preparar algunas cosas. Sin embargo, las empresas, y es de lo que yo voy a compartirles, pues están pasando por unos momentos bastante difíciles. Digamos que cuando tú me preguntas sobre los retos que tienen las empresas hoy, yo pienso que el principal reto que tienen las empresas hoy básicamente es sobrevivir. Sobrevivir a esta turbulencia, a esta gran incertidumbre que tienen. Y no es fácil sobrevivir realmente porque no sabemos, primero que todo, cuánto tiempo va a durar. Es una incertidumbre que no nos permite prever hasta cuándo vamos a estar allí. Cuando yo hablo también de sobrevivir, me refiero no solamente a las empresas, lógicamente, sino también a la salud de las personas, porque lo primero que tienen que hacer las empresas y lo primero que debe hacer es salvaguardar la salud de las personas, que las personas estén bien, que las personas estén protegidas, porque lógicamente que si esto no se da, pues mucho peor. Una vez establecido esto, que las personas estén seguras, que tengan su moral alta, que de alguna manera no se sientan vulneradas por lo que está pasando económicamente, que las empresas lo primero que hagan no es despedirlos, sino realmente entender que es un problema de todos y que todos tenemos que salir adelante. Se debe establecer un equipo fuerte, un equipo que debe actuar. No podemos quedarnos, las empresas no se pueden quedar esperando a que pase el virus. Es necesario trabajar, es necesario actuar. Y cuando me refiero a actuar, me refiero a que hay que definir unos pasos necesarios e importantes que se deben tomar para poder salir adelante y ganarle la batalla al COVID-19. Dentro de estos pasos que les voy a contar, pues digamos que dependen mucho de la situación de la empresa, del sector donde se encuentre, pero haciendo, digamos, pensando un poco en no tener en cuenta esa variable, porque lógicamente que hay empresas más afectadas como el turismo, la aviación, el transporte, y hay otras empresas que tienen una menor afectación, como son los productos de salud, alimentos, etcétera. Pero digamos, no teniendo en cuenta esta variable, todas las empresas deberían seguir unos pasos fundamentales para poder salir adelante. Este primer paso, que yo lo llamo resolver las cosas de hoy, pues es abordar esos desafíos inmediatos que se presentan en la crisis, todo lo que tiene que ver con los empleados, con los clientes, con la tecnología, con los socios comerciales. Hay que de alguna manera entender que no podemos simplemente pensar en nosotros, que de alguna manera tenemos que pensar en cómo entre todos nos va mejor y cómo las decisiones que tomamos nosotros afecten lo menos posible a nuestros empleados, a nuestros proveedores, a nuestros socios comerciales, porque es un problema de todos. El segundo paso, una vez resuelto el de hoy, es la resiliencia. La resiliencia se refiere a que debemos abordar los desafíos
de gestión de la caja, del flujo de caja, porque las empresas hoy se mueren por flujo de caja, porque no tienen el oxígeno suficiente para poder salir adelante. Entonces eso es fundamental, y ustedes ven que una de las grandes medidas que el gobierno va sacando es apoyando a las empresas para que tengan ese flujo de caja, con préstamos blandos, con apoyos a la nómina, con apoyos a las primas, etcétera, tratando de que las empresas no se ahoguen por falta de dinero. Y de alguna manera, pues eso es fundamental, porque una empresa puede tener todos los contratos del mundo, puede tener muchos negocios, pero ahorita parados, congelados, pero por no tener un flujo de caja, inmediatamente puede asfixiarse y morir. El tercer paso es el regreso, lo llamo el regreso porque es cómo crear un plan detallado para que el negocio vuelva a escalar rápidamente. A medida que la situación vaya mejorando, y a medida que los efectos secundarios vayan pasando, es necesario hacer ese plan de cómo vamos a volver a la normalidad. El cuarto paso es reimaginarnos la siguiente normalidad, la próxima normalidad, porque todos estamos seguros de que el mundo no va a ser igual, que cuando termine esto vamos a ser muy diferentes, los negocios van a ser muy diferentes, nuestros clientes van a pensar de una manera muy diferente, y no podemos pensar que lo que tenemos hoy de pronto va a servir, o lo que servía hoy va a servir mañana. Entonces es muy importante reimaginarnos, reinventarnos, abstraer cómo va a ser ese futuro, preguntarnos qué cambios deben hacerse en nuestra empresa, preguntarnos de pronto si este actual modelo de negocio que tenemos seguirá sirviendo en ese futuro, en esa nueva normalidad, o qué cambios o ajustes tenemos que hacer para adaptarnos a esa normalidad, e incluso pensar si ese modelo de negocio toca empezarlo desde cero, hacer un nuevo modelo de negocio porque el que tenemos no va a funcionar en ese futuro. Y por último, el paso final, el quinto paso, lo llamo el cambio, porque este cambio es tener claro cómo los entornos regulatorios, todo este tema de protocolos, de distanciamiento, de seguridad, cómo van a afectar nuestro negocio, cómo van a afectar el desarrollo normal de nuestro negocio, y esos cambios hay que hacerlos y hay que adecuarlos a la nueva empresa. Digamos que colectivamente estas cinco etapas representan un escenario diferente, y la batalla contra la coyuntura que nos presenta el COVID-19 es una batalla que debemos dar no solamente el líder de la empresa, sino todo su equipo de trabajo. De tal manera que si no lo hacemos así, pues no vamos a lograr llegar a esa nueva normalidad. Y para mí ese es el gran reto que tienen las empresas hoy. Ok, muchísimas gracias, doctor Olaya. Yo creo que pues ha dado una explicación muy importante, ¿no? Incluso pues ha dado como una ruta, y vemos que pues eso se presenta de que ya están a un paso, ¿no? Y eso, digamos, es importante en la ruta que en este evento queremos nosotros resaltar. Ese es cómo enfrentar nosotros esas incertidumbres. Yo quiero hacerle una pregunta a la doctora Pulgar, que me llega de uno de los estudiantes aquí, y es, ¿cuál es la opinión que se tiene en Colombia? Bueno, siempre, digamos, para nosotros es importante el cómo nos ven, ¿no? Cómo nos ven en Chile, ¿no? Pues ustedes saben que tenemos en Colombia pues esa visión positiva y también esa visión negativa. ¿Cuál es, digamos, como el concepto que se tiene en Chile frente a Colombia? Y frente a ese elemento que usted resalte, ¿cómo creería usted que afectaría este proceso de incertidumbre en el cual nosotros estamos afrontando en este momento? Bueno, yo creo en términos generales, nosotros tenemos una muy buena relación con Colombia y con
con la gran mayoría de nuestros vecinos. Yo lo voy a mirar desde la perspectiva académica. Desde esa mirada, nosotros miramos muy positivamente el desarrollo que ustedes han hecho desde la academia, desde la formación, desde los paradigmas con los cuales ustedes han construido y han formado profesionales. Ahora, en términos generales, yo creo que esta situación nos lleva a replantearnos como el gran sueño, ¿no? El gran sueño de América, de poder estar unidos, enfrentando realidades que son muy similares, con características culturales específicas, pero sin embargo bajo un mismo paradigma, bajo una misma situación. Nosotros tenemos muy buena experiencia, una población importante colombiana es la que reside en Chile, ¿cierto? Es una de las comunidades más numerosas que tenemos en nuestro país, y por lo tanto esa es mi visión. Ahora, en el tema de la pandemia propiamente tal, y en el tema de las potencialidades, yo creo que Colombia es una tremenda nación. Creo que América Latina es una tremenda región. Yo quisiera no pasar así como muy a la rápida y plantear la gran interrogante. Es decir, ¿somos realmente una región pobre? ¿Somos realmente una región que no tiene los recursos propios a comparación de Europa, que quizás, claro, nosotros vemos la comunidad europea, pero nosotros somos un continente joven, somos un continente que tiene materias primas preciosas y necesarias para el desarrollo de la humanidad. Y por lo tanto, desde ese punto de vista, Colombia, Chile, Perú, Brasil, Paraguay y toda América Latina tiene tremendas potencialidades. Y quiero dejar solamente instalado algo importante. Hace muchos años, la década de los 80, 90, hubo unos economistas, entre ellos Manfred Magnif, un chileno, que hizo un análisis, hizo una propuesta, ¿ya?, de este desarrollo a escala humana, en donde los conceptos, el paradigma cambia. Tenemos a Robert Pittman, que nos habla, ¿cierto?, del capital social, la potencialidad que hay en la comunidad. Quizás nosotros no tenemos una ruta en este instante, ¿cierto? Quizás el mundo empresarial tiene una rapidez para hacer una ruta. Sin embargo, yo creo que efectivamente hoy día se nos presenta una tremenda realidad que es triste, lamentable. No sé si efectivamente seremos capaces de sobreponernos. Queremos llegar a una normalidad. ¿A cuál? Yo creo que hoy día está todo patas para arriba. Lo único permanente es esta mirada del cambio. Quizás la gran posibilidad que tiene Colombia y que tiene Chile en este intercambio académico es que nuestros estudiantes o nuestros profesionales instalen esta interrogante de ver cómo somos capaces de reconstruir conceptualmente desde el ejercicio práctico, desde lo local, como decía la doctora, ¿cierto?, la magistrada, pensar desde lo global, pero actuar desde lo local. Yo tengo mucho respeto, para volver a la pregunta inicial, mucho respeto por Colombia, pero principalmente mucho cariño por mi América Latina. Creo que tenemos una tremenda oportunidad. A pesar de esta situación, pero creo que el desarrollo de las personas, de las comunidades, hoy día va a ser el camino para poder reconstruir una América distinta. Eso. Ok, muchísimas gracias. O sea, tenemos que pensar más desde lo local, ¿no? Es un poco, digamos, lo que aquí plantea. Y pensamos que es en el programa de gerencia social esa visión, obviamente igual como la visión que planteaba la doctora Gamboa de derechos humanos, ¿no? Se maneja muy bien y pensamos que pues nuestros estudiantes del programa tienen aquí, digamos, herramientas de análisis, incluso para los trabajos que ellos están
desarrollando día a día, ¿no? Manfred Mannich también obviamente es parte obligada de nuestros cursos y manejamos, digamos, muy bien los conceptos que él plantea. Yo quiero también plantearle una pregunta al doctor Olaya. La doctora Gamboa también planteaba un poco de que la solución, pues como lo establecía la Corte Interamericana, no es una solución que parte de un actor, ¿no? Es algo conjunto, se tiene que analizar como sector. En esa línea, y saliéndome un poco ya digamos, como de verse solamente como organización, ¿no? Como el sector empresarial, y viéndose hacia sus stakeholders, ¿no? Hacia esos actores de involucrados, y vinculando un poco su experticia en el tema de innovación, ¿cómo considera usted que pudieran implementarse modelos de gestión innovadoras que permitan fortalecer el relacionamiento con los grupos de interés en esta crisis actual? O sea, ahora viendo la vinculación con esa parte externa de la organización. Bueno, esta pregunta es muy importante y yo quiero abordarla desde lo que está ocurriendo hoy y los cambios que se van a dar. Y empecemos a ver, por un lado, cómo los gobiernos definitivamente de América Latina tendrán que endeudarse enormemente en este momento. Tienen que invertir significativamente dinero en efectivo para preservar el empleo de la mejor manera posible. Porque si no lo hacen, la destrucción que va a lograr el COVID-19 va a ser fatal y nos tardaríamos demasiado tiempo en volver a empezar. Entonces, los gobiernos deben tener claro cuánto dinero deben invertir en las vidas de las personas, cuánto dinero deben invertir en la vida de las empresas, y también tienen que pensar un poco en cómo apoyar a todos los informales, que en América Latina son más del 50%. O sea que, por un lado, el gobierno visto como que tiene que apoyar y obligatoriamente tiene que hacerlo, si no las consecuencias van a ser fatales. Todos escuchamos todos los días en el noticiero, en todas las noticias que se habla, y digamos el tema más común es aplanar la curva de contagios. Pero es que hay otras curvas que están disparadas y nadie les está parando bolas. Nadie tiene en cuenta esas curvas, y una curva es el endeudamiento que están teniendo ahorita las familias, que están teniendo las empresas y por supuesto el gobierno. Hay otra curva que se está pronunciando mucho, que es la destrucción del empleo. Entonces, yo veo que ese tiempo, digamos, América Latina gastó más de 10 años en disminuir la pobreza, en sacar a 60 millones de personas de la pobreza. Y en solo estas 10 semanas que han transcurrido, hemos visto que casi el 50% de estos 60 millones están volviendo a la pobreza. Entonces, digamos que aquí hay un tema donde es un problema tan grave y tan grueso que es imposible que lo pueda solucionar un solo ente. Es un problema que tiene que estar, que nos aborda a todos. Es un problema que de alguna manera tiene que unirnos a personas, a gobiernos, a instituciones. Bueno, es un tema donde incluso la gerencia social cobra un papel relevante y súper importante, porque nos tenemos que volver. La única manera para lograr sacar a América Latina de este hoyo en que nos estamos metiendo por culpa del COVID-19, tenemos que ser demasiado creativos. Los gerentes sociales tienen que salirse de la caja, y tenemos que entre todos se debe dar una enorme revolución de innovación social, y sobre todo lo que tú mencionabas, una solidaridad impresionante, porque no veo realmente cómo más pudiéramos salir realmente de esto.
Muy bien. Sí, o sea, yo pienso que esa pregunta fue importante, pero también como compleja, ¿no? Mauricio, porque pues no es, digamos, una situación fácil de articular, ¿no? Tenemos aquí, digamos, una pregunta en general para ustedes dos, que para nosotros es muy importante como programa, ¿no? Y es teniendo en cuenta, digamos, esa incertidumbre que vemos en el día a día, ¿no? Vemos un colapso institucional, como lo plantea Mauricio, ¿no? Donde las organizaciones lo que se plantean es sobrevivir, o sea, el escenario no es halagador. Vemos también, por otro lado, la desfinanciación de muchos estados para atender los problemas, esos problemas emergentes. Entonces, teniendo en cuenta esos aspectos y pensando en el público, estos estudiantes del programa de gerencia social, y teniendo también obviamente pues esa enorme experiencia que tienen ustedes como académicos, ¿cuáles considerarían ustedes que pueden ser esas competencias claves de un gestor social, como lo es un gerente social, para entender estos cambios, para adaptarse a ellos y, digamos, para proponer nuevas formas de gestionarlos en este escenario tan complejo en el que vivimos? Doctora Pulgar. Bueno, yo pienso que ante cualquier crisis, independiente de la magnitud, ¿cierto?, la que hoy día nos encontramos, que es primera vez que en 100 años estamos viviendo nosotros esta etapa, para mí cobra mucho sentido el tener esta habilidad de poner al centro de toda nuestra accionar al ser humano, la humanización. Creo que ese es un elemento trascendental, importante, que la acción, toda acción que uno hace, siempre debe poner al ser humano en el foco, más que en lo material, en las cosas. Segundo, creo que la gerencia social, una de las habilidades es el liderazgo, el desarrollar el liderazgo como una herramienta importante dentro de cualquiera de las gestiones. El creer y el valorar la colaboración y la confianza en el otro. Creo que son elementos importantes en cualquier actividad, sobre todo después de procesos tan traumáticos, ¿ya? Creo que no se puede perder la capacidad de análisis y de reflexión. Creo que eso es fundamental también, que uno siempre esté reflexionando de lo que está haciendo, y no en forma individual, sino que con el otro, y entender, y vuelvo a decir lo que dije al comienzo, que la libertad que hemos exacerbado para tener un modelo es tremendamente importante para el individuo, pero es imperfecta cuando no se concilia con el bien común en la sociedad. Y por lo tanto, para mí es importante centrarse en la humanización, en desarrollar liderazgo, motivar, mediar, una capacidad mediar permanentemente para mantener los equilibrios. Y no olvidarnos que no todo es la racionalidad, no todo es el pensamiento moderno. La sabiduría, la experiencia es un elemento importante cuando nosotros vamos a tomar decisiones. A veces nos hemos puesto tan racionales en la eficiencia que nos hemos olvidado de la sabiduría y la experiencia. Entonces, uno tiene que conciliar y converger con todos esos elementos. Y eso obviamente apunta a la innovación. Y para mí, desde el sentido común, quizás no tan académico, para mí la innovación es poder dar una respuesta eficiente a una situación problema. Para mí eso implica la esencia de la innovación. Y por lo tanto no todo es tecnología.
también en las comunidades, en las personas, en la sociedad hay respuestas que no pasan por tan solo tecnología, ni pasan solo por la racionalidad. Esa es mi opinión, desde lo emocional. Sí, muchísimas gracias. Yo creo que de resaltar un elemento fundamental también en nuestro programa, que es esa visión comunitaria, ¿no? Yo pienso que cuando dicen no todo es racionalidad, es un elemento trascendental. Precisamente aquí en Colombia nos hemos dado cuenta de que son las organizaciones comunitarias o las organizaciones comunales las que en alguna medida han hecho frente a las crisis en cada una de estas localidades, incluso son las que tienen el contacto directo con las poblaciones vulnerables y que, digamos, en algún momento pues eran organizaciones que habían sido incluso hasta excluidas, ¿no? Por su escasa importancia, y de repente se observa de que es a partir de lo local, como ya lo expresaba antes también, donde, digamos, el rol y, digamos, como una parte de innovación está allí, ¿no? Para hacer frente a esa crisis y a esa gran incertidumbre. Muchísimas gracias. Doctor Olaya, entonces usted sí, con esa experiencia que tiene al interior de nuestro programa, ¿y qué consideraría que nuestros profesionales deberían tener para afrontar esta crisis? Bien, bueno, yo totalmente de acuerdo con lo que expresaba mi compañera panelista. Totalmente de acuerdo. Quizá complementar algo, ya lo había dicho, me parece que la creatividad y ser revolucionario es fundamental, y creo que son como de las características más importantes del liderazgo. Entonces yo resaltaría esas dos. Un gerente social tiene que ser creativo y tiene que ser revolucionario, no darle miedo cambiar las cosas, no darle miedo a afrontar cosas nuevas, porque muchas veces estamos en el status quo y ya tenemos soluciones definidas y estandarizadas, y para todo tenemos ya las soluciones, y yo creo que ese es uno de los mayores problemas cuando hablamos de innovación social, porque ya hoy, antes incluso del COVID-19, ya estábamos en un nuevo mundo, en un mundo diferente, totalmente diferente, pero ahora después del COVID vamos a pasar a un mundo totalmente diferente al que teníamos, y todas esas respuestas estandarizadas y unidireccionales no nos sirven, ya no sirven porque es otro mundo. Entonces, no darnos miedo de ser revolucionarios, de ser creativos. Los gerentes sociales estamos llamados a reimaginarnos a América Latina después de esta crisis. Eso es un compromiso, porque tenemos que aprovechar lo que logró el COVID para saldar muchas deudas sociales. Y por eso yo pienso que cerrar esa serie de deudas sociales, aprovechando estos grandes cambios que se están dando por el COVID, y pienso que sí es importante también montarnos en esas tendencias globales, porque de todos modos yo pienso que ver el mundo como un todo y no como algo tan local también es fundamental. Hay que ver esas tendencias globales y aplicarlas locales, adaptarlas. Nosotros decimos colombianizarlas, pero sí me parece que un gerente social debe estar muy, muy pendiente, con un radar de todas estas tendencias globales. Aprovecharlas realmente para reimaginarnos las sociedades, y que esas sociedades sean mucho más cohesionadas. Pensar que podemos hacer, como digo yo, hacer un salto cuántico hacia el futuro. Aprovechar las tecnologías también me parece fundamental. Un gerente social tiene que conocer de tecnologías, porque hoy en día son fáciles de acceder, están por todos lados, son gratuitas incluso. Y hoy en día esta nueva realidad y estos nuevos mundos exigen aplicaciones de tecnologías, porque hacen las cosas más fáciles. Y también porque la gente, es increíble, pero la gente
las personas más vulnerables y las personas que tienen mayores problemas ya están accediendo a esas tecnologías. Y lógicamente que en la medida que nosotros podamos aprovecharlas más, podemos tener, como decía la doctora, una mayor eficiencia en la innovación social. Para mí eso es fundamental. Para mí las tecnologías siguen a la innovación social y no al revés. O sea, las tecnologías se desarrollan para balancear y para solucionar retos de la sociedad. Y eso me parece que hay que aprovecharlo más. Hay que montarnos en la innovación, pero hay que montarnos en una verdadera innovación social. Genial. Muy bien. Entonces vamos a dar paso pues a algunas preguntas del público. La profesora Emma va a hacer ese diálogo con ustedes al respecto. Profesora Emma. Hola, buenas noches de nuevo. Un saludo muy especial primero para Eduardo Burgos también, que nos acompaña desde Guadalajara. También dice que cree, como todos nosotros, en la integración latinoamericana. Me parece muy bien. Y un saludo especial a nuestra estudiante Judy Ramos, de primer semestre de la especialización en gerencia social, quien nos pregunta: las pymes presentan las afectaciones más graves por el virus. ¿Cuál sería la mejor manera de que puedan desarrollar estrategias para su recuperación económica y que puedan garantizar el derecho del trabajo a sus empleados? Esa como una primera pregunta y seguimos ahorita. Bueno, claro, las pymes son las más frágiles y entre más pequeña la empresa, más frágil. Sin embargo, de la experiencia que he tenido estos 2 meses, las empresas pequeñas tienen una resiliencia impresionante. Y a pesar de que los apoyos del gobierno muchas veces no llegan a ellas porque no son tan formalizadas y no tienen todos los elementos para sacar un préstamo, para que les ayuden con la nómina, estas empresas, pequeñas empresas o micronegocios, digamos, las primeras semanas los veía uno con la cabeza abajo, totalmente desanimados, se les había acabado el mundo. Pero unas 3, 4 semanas adelante empezábamos a ver cómo las personas decían, bueno, aquí hay que hacer algo. Y en la mayoría de casos, de los casos que nosotros pudimos apoyamos en estos 2 meses cerca de 4.000 empresas, micros especialmente. El mayor trabajo que hicimos fue repensar su modelo de negocio. Repensar no tanto para la crisis, que de alguna manera también es importante, sino cómo repensar el modelo de negocio para la nueva normalidad. Y ese es el consejo que yo les daría. Piensen en cómo va a ser la nueva normalidad y adapten su negocio a eso, porque eso, las empresas que logren hacer eso, que logren hacer esa lectura, que logren entender qué es lo que va a pasar luego, van a ser las empresas ganadoras. Muy bien. ¿Pasamos a la segunda pregunta para Sandra o tienes que decir algo acerca de la...? Vale, una pregunta de la estudiante Tatiana Benavides, también de la especialización en gerencia social. Ella dice: observando la realidad del sistema bancario en nuestro país, que no es tan sólido, y esto aplica para todos los sistemas de Latinoamérica, de hecho, un poco lo que ya decía Mauricio, acerca de cómo tenemos que apalancarnos nosotros económicamente para subsistir en esta crisis. ¿Cuál sería el papel ahora un poco de los gobiernos, ¿no?, frente al sistema bancario? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. Ok. Lo que sucede, por lo menos en Chile, nosotros debemos entender que estamos en un estado con una característica subsidiaria y por lo tanto hoy día la invitación que ha hecho el Estado, el gobierno, ¿cierto?, a la banca es de una u otra manera dar facilidades, pero siempre respetando, porque además la Constitución nuestra le consagra la restricción de no poder intervenir en el tema bancario, ¿ya? Por lo tanto, estas son solamente iniciativas que puede hacer la banca desde su gestión.
Y en términos generales lo que se ha observado, ¿cierto?, es que en Chile el tema bancario, la deuda, obviamente tiene crisis igual que en Colombia, me imagino yo, y en toda América Latina. El Estado chileno, por el sistema, no puede intervenir en la banca, porque además la Constitución en el artículo 21, 20, 21 y 22 de nuestra Constitución deja claramente establecida la libertad, el respeto a la libertad, y dentro de ese concepto el Estado no puede hacer intervención con la banca. Muy bien. Bueno, yo complementaría lo siguiente. En esa matriz que yo contaba ahora, donde por un lado tenemos la salud, el tema sanitario, y por el otro lado tenemos el apoyo del gobierno, se generan una serie de escenarios, digamos unos más positivos que otros. Pero digamos que en esos escenarios donde los recuerdo, la velocidad con que se contagia el virus, y por el otro lado, la velocidad y la efectividad de las medidas que tome el gobierno para ayudar a las personas y a las empresas, dependen de cada país. Pero digamos en el peor escenario, o sea, el peor escenario es que se propaga muy rápido el virus y que los sistemas de salud no son capaces de contenerlo, y en la otra variable el gobierno no apoya lo suficiente a las empresas y a la gente. Ese es el peor escenario, y en ese peor escenario se destruye el tejido empresarial, se destruyen los medios de vida y se destruye casi todas las posibilidades de empleo, lo cual generaría un caos impresionante en un país y sería catastrófico. Por eso los gobiernos, digamos, en el peor de los escenarios, ¿qué ocurre? Que los bancos también se quiebran, porque los bancos nadie les va a pagar. Y cuando se quiebran los bancos, ahí sí, como dice el dicho, apague y vámonos, porque sería el momento más complicado que podría ocurrir en un país. Entonces, realmente a veces no lo entendemos, y nosotros no entendemos por qué el gobierno le da la plata a los bancos o por qué el gobierno apoya a los bancos, porque básicamente esa política lo que hace es garantizar que a través de los bancos las empresas y las personas puedan salir adelante, como en esta coyuntura que hay en el COVID-19. Esa es básicamente la razón. Entonces, determinar que si la política es buena o mala, o que si el sistema bancario es bueno o malo, lógicamente que en los países latinoamericanos tenemos muchas deficiencias, y hay mucho proteccionismo hacia los bancos, y no hay una regulación real de tasas, etcétera, etcétera, y digamos que la mayoría para acceder a un préstamo bancario hay que demostrar que uno no lo necesita. Todo eso pues ocurre, y el gobierno lo que tiene que hacer es apalancar con un fondo de garantías, que en el último reglamento que salió están apoyando con un fondo de garantías hasta el 90%. Pero todo esto lo que se hace es para garantizar de alguna manera que no lleguemos a ese colapso que les he hablado, que de alguna manera siempre tanto las personas como las empresas puedan sobrellevar y proteger los medios de vida que son fundamentales para una economía. Bueno, podría complementar algo. En caso de Chile, por ejemplo, una de las medidas que se tomó es que nosotros tenemos un subsidio que es un seguro de cesantía, que es de costo del trabajador. Y por lo tanto, aquellas pequeñas empresas que se vieron afectadas principalmente porque, por ejemplo, todo lo que es el área de turismo, comercio, restaurantes, se dio la opción, se hizo una figura que consiste en que queda suspendido el trabajador, no es desvinculado, pero comienza a hacer uso de ese seguro de cesantía hasta que esto se recupera. Por lo tanto, sigue la vinculación laboral del trabajador con el empleador, pero el trabajador está haciendo uso en este momento de su ahorro, de su seguro, que es una manera de mantener, en cierta manera, un equilibrio, la estabilidad laboral, pero se está haciendo desde el fondo que tiene el trabajador, ¿ya?
Y también han habido llamados a créditos blandos para las empresas y en general para el ciudadano, digamos. Pero también tiene que ver con una mirada, es decir, hubo un momento de estos meses que llevamos en que en Santiago se abrieron los malls, porque se sentía que había que activar la economía y se abrieron los malls. Entonces, la pregunta es, ¿qué puede una persona ir a comprar en un mall, ¿cierto?, en estas grandes tiendas dentro de una crisis, de una pandemia? Entonces, por eso que quizás lo mío suena distinto, o no sé si suena diferente, pero como en el modelo, la forma, la calidad de vida que nosotros teníamos construido como sociedad chilena. ¿Qué era calidad de vida? ¿Cuáles son esos indicadores? El consumo, este respeto tan individual que llegamos a exacerbar el individualismo. ¿Te fijas? Entonces, ahí, por eso que mi énfasis en que esto se representa dentro de toda la crisis como una tremenda oportunidad para hacernos el cuestionamiento. ¿Ya? En esa mirada quiero que lo contextualice. Totalmente de acuerdo. Y eso mismo está ocurriendo aquí en Colombia. Hoy en día este confinamiento nos ha hecho pensar qué era lo que estábamos haciendo. ¿Qué era la sociedad que teníamos? Una sociedad de consumismo, una sociedad de tener cosas, de tener ropa de marca, una cantidad de cosas que no valorábamos lo importante, sino otras cosas totalmente, pues, que no, materiales. Pero digamos, por eso yo hablo de otra nueva realidad y por eso hablo de otro mundo. Porque yo siento que la gente, esto que nos está pasando, nos ha cambiado la mente. Y creo que vamos a salir con una mente, por lo menos, ojalá dure, pero con una mente más ambientalista, con una mente de menos consumismo, con una mente de dedicarle más tiempo a la familia, con una mente de ser más hogareños, con una mente de sentarnos a preparar un plato. Hay una cantidad de cosas que nos van a cambiar y ese cambio va a ser increíblemente impactante en ese futuro, porque el consumo va a cambiar, las empresas tienen que moldearse a ese nuevo sistema y a esos nuevos modelos. Y a eso me refiero yo. Toda esa nueva realidad no va a ser la misma y por eso hablo del modelo de negocio que el que yo tengo hoy quizá no sirva para el mañana. Y eso es lo que hay que pensar y tratar de ver ese futuro. Y solo una pequeña reflexión para no extenderme. Un minuto de un homenaje a todos nuestros adultos mayores de América Latina que están falleciendo, que están solos, que están muriendo solos, tristes, que nadie ha hablado de eso, de esa realidad tan triste, donde tú sabes que un familiar tuyo, adulto mayor, fallece y tú no tienes ni siquiera la posibilidad de poder tener su cuerpo y hacerle un entierro. O sea, yo creo que estamos perdiendo la historia, la sabiduría, la cercanía, y eso es muy triste. A mí me conmueve, perdonen que salga del contexto, pero es algo impensable. Yo creo que va a haber un después, tal como señala nuestro panelista, compañero, pero también va a haber aquella historia que no se supo, aquella historia que no se escribió, aquellos dolores. Tenemos que estar preparados también para acoger y contener a todos a esas familias que están perdiendo sus abuelos, sus padres, y no pudieron ni siquiera abrazarlos. Es triste. Yo, desde mi área académica, nosotros tenemos estudiantes contagiados, padres de profesores nuestros que están, de académicos que están solos, abandonados en una clínica o en un lugar y con momentos previos a un deceso. Entonces, es muy triste esto, además de todo lo que hemos conversado. Así es. José. Emma, sí, dale. Vale. Dos cositas. Una, en ese momento tenemos más de 70 estudiantes y egresados, estudiantes de la maestría.
Emma. Que estamos en el marco de los 20 años de nuestro programa de gerencia social. En esa medida, al interior del programa se abrió un concurso para buscar la imagen de nuestro programa. Se hizo un concurso pequeño, nuestro logo se presentará al final del evento para que estemos todos pendientes y conectados. Voy a hacer dos preguntas. Sí, estamos celebrando. Ya somos grandes. Sí. Dos preguntas que considero que son importantes. Una va muy enfocada hacia el tema de la economía. Yo considero que ustedes pues hacen un análisis muy interesante de lo que es el sistema bancario. Realmente muchas veces uno no piensa que cuando salvan un banco están salvando a los grandes banqueros, y sí, pero también es el flujo de la economía, del dinero que está inyectándole movimiento a la economía como tal, al comercio, a la demanda, a la oferta, a las empresas. Eso es fundamental, pero es un poco hablar también desde lo local, que es una nueva categoría, es cómo nos encontramos entre lo global, lo local, lo territorial, y las empresas. Un poco, dicen los estudiantes, cómo podemos montar este nuevo paradigma desde lo social, que tenga en cuenta la economía, que tenga en cuenta la activación de las pequeñas y medianas empresas, que tenga en cuenta el papel de la innovación tecnológica y social dentro de ese nuevo cambio de paradigma, que pues el cual debemos responder, estamos abocados a responder. Y bueno, esa es una pregunta que creo abarca muchas de los elementos que acá nos preguntan. La economía. A ver, yo creo que es el orden, la prelación, lo que debiéramos nosotros cuestionar. No es la ausencia de la economía o la exacerbación de la economía. Yo creo que la economía tiene que estar al servicio del desarrollo social. Yo creo que el equilibrio aquí es como pensar que lo económico es mágico y que lo económico ordena y que lo económico es lo que debe sustentar si se hace o no se hace. Yo creo que el orden en que se ha establecido es lo que es el gran cuestionamiento. La economía tiene que estar al servicio de mejorar la calidad de las personas. Y eso no es, yo creo que es romper el paradigma que todo tiene que generar utilidad, y la utilidad todo tiene que ser pensado desde la connotación negativa. Tú puedes ser eficiente con un proyecto y ser económicamente viable, y eso no tiene por qué ser perverso. Es distinto cuando yo antepongo aspectos económicos o concibo la inversión social como un costo y no como una inversión. Entonces, yo creo que ahí está el cambio. Si se puede ser eficiente, se puede ser económico, se puede ser correctamente eficiente, insisto, pero eso no significa que tengo que estar supeditado solo a lo económico, al bien, a lo material. Ese podría ser mi planteamiento, digamos. Muy bien. Bueno, yo creo que repasando un poco, y lo que yo les decía, que hoy en día los gobiernos de América Latina tienen que endeudarse demasiado. Y aquí se vuelve la discusión, es que ese endeudamiento de alguna manera hay que pagarlo, es un endeudamiento de futuro que hay que traer al presente. Pero aquí la discusión se centra en este nuevo replanteamiento y este nuevo paradigma. Hay dos opciones. Uno es que se construya, con todo este endeudamiento que se ha hecho, que se construya un modelo de economía subsistente o que se cree un modelo de economía de innovación. El modelo de economía de subsistencia pues nos va a decir que hay que inyectar plata, que hay que gastarla, y de alguna manera se subsidia a la gente. Pero de alguna manera ese dinero son flujos de caja de futuro que alguien los tiene que pagar, es un endeudamiento a largo plazo, no es un regalo, y lógicamente que esto se tiene que pagar.
Mientras que la economía de innovación, que es lo mismo, es traer unos flujos de futuro a presente, la diferencia es que se puede aprovechar para que se hagan cambios sustanciales en la sociedad. Cómo invertir en la educación, cómo invertir en la tecnología, cómo invertir en la calidad de vida, cómo invertir en muchas cosas que hoy en día nos hemos, por ejemplo, en la educación. Este COVID nos enseñó que podemos educarnos de diferentes maneras, salirnos de la caja, salirnos del aula, y vemos cómo aprovechar, que el gobierno aproveche ese repago que hay que hacer de alguna manera, pero que lo aproveche no como lo hemos hecho toda la vida en América Latina, que es con poner plata para que la gente empiece a gastar, sino cómo hacerlo de alguna manera de que esos dineros se empiecen a aprovechar para la innovación. Yo creo que así se rompería el paradigma, pero como vemos, depende mucho de ese pensamiento que tenga el gobierno y de esas políticas que tenga el gobierno para reconstruir estos países de Latinoamérica después del COVID-19. Bueno, acá incluso, perdón, muy cortito, acá incluso se habla de algunos planteamientos de abrir abrir lo subsidiario a lo solidario. Y tomar un poco la relación de Alemania, ¿cierto? De establecer, de subir niveles básicos de garantía de dignidad de las personas, ¿ya? Por lo tanto, eso convergen entre todos, o sea, aquí no hay una verdad absoluta. Creo que como hemos aprendido también lastimosamente, ¿cierto? No hay verdades absolutas. Y por lo tanto, aquí tenemos que converger todos, desde el mundo académico, desde el mundo empresarial, desde el mundo político, pero también desde la ciudadanía, desde las comunidades. Todos. Eso es el gran desafío, y ahí los gestores sociales somos clave, el poder abrir espacios de conversación, el poder abrir el diálogo, el poder mediar, el poder generar instancias. Ejemplo clásico, trabajar en equipos multidisciplinarios, cambiar este concepto económico que es un gasto, no es una inversión. Se puede ser eficiente desde los proyectos sociales. Por lo tanto, cambiamos, tenemos que abrir, porque esta es la gran oportunidad, porque el COVID hoy día no hace diferencia. Hoy día no hace efectivamente, el impacto del COVID en cuanto a la muerte no hace diferencia. Tú te contagiaste y aunque vivas en un tremendo palacio o vivas en la comunidad, hoy día te mueres igual. Por lo tanto, hoy día la gran oportunidad es esa, o sea, todos somos necesarios, todos, para poder reconstruir. De lo contrario, vamos a tener otros tipos de COVID, pero no vamos a modificar nuestras conductas. La comunidad, yo creo que uno hay que ir observando, por ejemplo, nosotros en nuestro sistema, donde yo trabajo en lo académico, nosotros hay días que tenemos conectados 72.000 estudiantes, somos una institución que tiene 90.000 estudiantes, y hemos tenido días donde hemos tenido 72.000 estudiantes conectados con clases de telepresencia, pero quizá no hemos abordado el contenido del aprendizaje, pero hemos escuchado vivencias, situaciones cosas lamentables, pero es el espacio que tiene, entonces hay una comunidad virtual que está haciendo contención, que está escuchando. Yo espero que esto nos va a hacer estremecer. Eso. Ok, ya para cerrar, una última pregunta que recoge otras preguntas de los estudiantes. Dicen que los impuestos desestimulan la inversión social, y es cierto, pero más lo desestimula saber que se roban la plata de esos impuestos a través de la corrupción, y ese es un cáncer que nos ha corroído a los colombianos, a los latinoamericanos y a todo el mundo. Y un poco recogiendo lo que dice Sandra,
¿cuál sería el papel de nosotros como ciudadanos? ¿Cuál sería nuestro ejercicio político? Un poco también lo preguntaban los estudiantes, blindando los acuerdos de paz, blindando a los líderes, blindando a los líderes comunales, que son los que más asesinan en este momento, y que sabemos que también ellos hacen parte del desarrollo local y son los que más tienen esa capacidad de resiliencia y que van a sacar seguramente más rápido esta crisis adelante. Digamos, ya pasando a lo económico, un poco más a lo político, ¿cómo podríamos gestionar esto desde la ciudadanía? Bueno, digamos que ese tema no es que sea muy experto yo, pero hablo desde lo personal. Creo que nosotros tenemos en las manos acabar con eso, pero desafortunadamente no nos unimos, no somos uno. Porque los gobiernos en Latinoamérica, pues sí, hacen lo que quieren con el presupuesto, hacen lo que quieren con el dinero, y todos los días es una cantidad de escándalos y una cantidad de cosas que se saben, pero la plata que es de nosotros, la plata que aportan los impuestos y la plata que nosotros ponemos, pues parece que no nos interesara. Todos nos quejamos individualmente, todos no nos gusta el tema, pero a la hora de unirnos, a la hora de aquí en Colombia, pues estuvo esta votación anticorrupción que no pasó, y pues uno no se explica cómo diablos no pasa eso, o sea, uno no lo entiende. Y lógicamente que uno podría decir que la misma culpa de todo esto la tenemos nosotros mismos. Y creo que la solución también está en nosotros mismos. No veo que haya otra, no va a caer del cielo algo que solucione eso. O sea, que la solución yo la veo que está en las mismas personas que conformamos esta comunidad, este país, desde mi punto de vista. Claro. Bueno, nosotros, recuerden ustedes que el año pasado, en octubre, nosotros tuvimos una crisis social fuerte producto de justamente este tema. La sociedad chilena se cansó después de muchas corrupciones. Ahora, yo creo que somos, cuando hay niveles, pero para los estudiantes, para en este caso la maestría, ¿cierto? Me voy a contextualizar en ese. Creo que una de las maneras de evitar la corrupción es primero ser uno profesional, porque estoy hablando con personas que van a formar y van a tener en sus manos decisiones de otras personas vulnerables. Primero ser siempre eficiente. Yo creo que la corrupción parte también cuando uno no es eficiente y cuando está en los servicios públicos. Existe como este eslogan, ¿cierto? Que el que nada hace, nada teme, entonces nadie hace nada, y por lo tanto, para que la cosa funcione, tenemos que recibir estímulos informales. Yo quiero, partir de ese aspecto tan micro como es que un profesional tiene que no solamente ser responsable, sino que además tiene que comprometerse con su labor. Y de ahí viene la escalada. Desde los gobiernos, desde los servicios, etc. Pero situándome solamente en el ámbito profesional, creo que uno tiene que partir siendo el ejemplo de la rectitud en lo que uno hace, aunque sea muy pequeño. Incluso les planteo este desafío de la reconceptualización. Cuando hablamos de usuarios, nos estamos poniendo desde el lenguaje por sobre las personas. ¿Por qué no hablamos de ciudadanos? Y al hablar de ciudadanos estamos hablando de horizontalidad. Yo estoy prestando mi servicio porque alguien lo necesita, porque si el sistema fuera eficiente, no estaría yo. Tendría que hacer una reconversión y buscar otra profesión, otro oficio. Entonces, yo creo que para el aspecto académico es sumamente importante nuestro código ético, de hacer las cosas como corresponden, y hacerlas una sola vez, y hacerlas bien, y hacerlo lo mejor, querer lo que uno hace, y sobre todo pensar que el que está al frente es un ser humano y que además en esta interacción a mí también me está enriqueciendo.
Entonces, hay un cambio. Yo creo que, vuelvo a la pregunta, la visión que yo tengo de Colombia, creo que en el aspecto formativo ustedes van bastante avanzados. Creo que eso habla muy bien de sus docentes, de sus cátedras, de sus aulas, y yo quiero hacer ese reconocimiento y por lo tanto, desde esa mirada, creo que sigan en ese camino, creo que de eso se trata. Muchas gracias. Eso. Está comenzando a llover en Chile, está lloviendo, acá no llueve casi nunca, tengo una crisis de lluvia y está empezando a llover. ¡Qué bueno! Emma. Ya, con eso, pues agradecerles muchísimas gracias a todos, a los estudiantes por sus preguntas y, bueno, José Manuel, Soraya, siguiente punto en el orden del día. Señora directora. Bueno, pues agradecerle a nuestros panelistas. Realmente ha sido una conversación muy interesante. Claramente no tenemos suficiente tiempo para continuar. Son temas que valdría la pena hacer muchos foros para seguir tratando. Hablamos desde derechos humanos hasta lo global, lo local, América Latina, nuevas realidades, lo ambiental, lo social, lo económico. Mejor dicho, aquí en este momento tenemos 70 personas todavía conectadas. Y bueno, han surgido muchas preguntas que realmente no alcanzamos a abarcar, pero sin duda la invitación es seguir reflexionando sobre todo lo que nos está pasando. Como bien lo decían nuestros... Soraya, ¿se nos fue? Bien. Vamos a dar un segundo mientras se conecta. ¿O avanzamos, Emma? Sí, dale mientras se conecta. Por eso, tenemos la siguiente actividad, no sé si tú la quieras presentar, sobre lo del logo, para ya ir cerrando. Vale, dame un segundo, dame un momento, bueno. Como les comentaba, ¿ya se conectó José? No, ya. Como les comentaba, nosotros estamos cumpliendo este año 20 años. En ese marco se hizo un concurso para escoger como el tema del logo, la imagen de los 20 años de gerencia social. Una estudiante, pues claramente fue quien ganó dentro de ese concurso y la idea es que vamos a ver la explicación un poco de lo que ella nos quiere decir con la imagen y pues el logo como tal. Si me dan un segundito, ya me presento. A ver. Ok, aquí está. ¿Están viendo la pantalla? Primero, sí. Vamos a dar el mensaje de nuestra estudiante. Espero no tenga inconvenientes mi computador, porque me ha estado fallando un poquito. ¿Vas a presentar un video? Sí, es el video de la estudiante que nos hace un saludo para presentarnos el logo. ¿Me disculpan, me escuchan? Sí. Sí, Soraya. Avanzamos, Soraya. Okay. Entonces... Me parece muy bien los problemas logísticos, tecnológicos. Bueno, digamos que considero que ha sido un evento, como les decía, muy enriquecedor. Vale la pena seguir reflexionando sobre nuestro rol como ciudadanos, como profesionales y bueno, como gerentes sociales, como bien lo decían nuestros panelistas. Entonces, pues agradecerles a todos por estar conectados y a nuestros panelistas sobre todo por permitirnos tener esta conversación. Continuamos, antes de que mi conexión vuelva a fallar, como bien lo estaba diciendo Emma, con la presentación de nuestro logo, nuestro sistema visual, que nos acompañará durante este año
en el marco de los 20 años del programa. Entonces, pues como ustedes bien saben, hicimos una convocatoria, se la socializamos a todos nuestros egresados y estudiantes, y después de un proceso muy riguroso de revisión de la idea que estaba detrás del diseño, digamos, del sistema visual, escogimos uno que ya se los vamos a presentar, digamos, como un hito bien importante en nuestro programa. Claramente los 20 años no se cumplen cualquier año. Entonces, les presentamos el video de nuestra estudiante Derly Nieto, de la especialización en gerencia social, quien diseñó el logo. Entonces, rápidamente les presento un video y ahorita les mostraremos el logo. Adelante, Emma. Creo que no estamos escuchando. Emma, tu micrófono. La respuesta a las problemáticas. ¿Se está escuchando? No. Si quieres, empieza otra vez. ¿Sí? ¿Mejor? Dale, adelante. En conmemoración a los 20 años de la gerencia social en nuestra universidad, quise hacer este diseño de unas manos como símbolo de servicio a la humanidad. Dentro de ellas, diferentes factores interrelacionados. Uno de ellos es la respuesta a las problemáticas de la sociedad. Otro, buscar siempre una prosperidad desde nuestros ámbitos laborales, cuidar nuestro planeta y buscar una equidad con justicia y paz. Un trébol que simboliza vida y adicional a ello, uno de los enfoques de la gerencia social como de la gestión ambiental. Recuerda que la solución está en nuestras manos como gerentes sociales. Y si quieres, démosle el lanzamiento al logo. La siguiente diapositiva. Ok. No se ve aún, ¿no? Sí. ¿Ya lo ves? Sí. Bueno, aquí lo estamos compartiendo. Sí. Este va a ser nuestro logo, digamos que a lo largo de este año, teniendo en cuenta lo que bien nos decía la estudiante. Derly, te agradecemos por este diseño tan pertinente, el cual involucra pues todos los valores y en lo que creemos en el programa. Las manos, como tú bien lo dijiste, el trébol y las 4 capas del trébol que simbolizan las personas, todo ese rol que nosotros tenemos en esta sociedad, lo ambiental, la prosperidad, digamos que entendida desde diversas formas, incluyendo claramente lo económico y todo lo que involucra la justicia y la paz. Entonces, te agradecemos muchísimo por tu diseño. En ese orden de ideas, la estudiante pues nos envía el video que se los compartiremos a todos con el fin de que pues la podamos escuchar en la inspiración de su diseño. Y ahora sí, digamos que le damos cierre al evento, agradeciéndole a todos y todas por su compromiso, por estar conectados a pesar de todas las complejidades que sin duda estamos presentando. Nuestros estudiantes en este momento están terminando sus proyectos integradores, todos los compromisos que claramente tenemos finalizando el semestre. Entonces les agradecemos muchísimo a nuestros panelistas
También les agradecemos el estar conectados, a nuestros moderadores, profesor Emma, profesor José Manuel, profesora Emma, muchas gracias por estar tan pendientes de este evento. Y a todos, creo que quedamos con muchas reflexiones y seguiremos trabajando pues estos temas claramente. Sabemos que esta nueva normalidad nos va a llevar a reflexiones que tendrán que continuarse a lo largo de este año, posiblemente el próximo año, y sin duda será algo que podremos contarle a las futuras generaciones si hacemos bien. Digamos que todos los cambios y las reflexiones necesarias para afrontar. Entonces, Sandra, si quieres decir algunas palabras ya para terminar, posteriormente Mauricio, y creo que podríamos cerrar el evento. Adelante. Solamente agradecer la oportunidad, muy contenta de haber hecho esta conexión, pedir que nos cuidemos. Ojalá que podamos encontrarnos en algún momento ya cuando esto haya pasado y podamos reflexionar nuevamente. Así que feliz de haberlos acompañado y que se cuiden mucho. Y un abrazo desde el sector más extremo de nuestro país, de nuestra América, ¿no? Del sur de América. Un abrazo y un besito para todos. Cuídense, que estén bien. Chao. Muchas Chao, Sandra. gracias. Muchas gracias. Gracias, Sandra. Muchas gracias por la invitación. Ha sido un momento muy rico, muy agradable. Por último, decirles que las grandes oportunidades que se van a dar en los próximos 5 años van a ser en el campo de la innovación social. Y eso pues es importante que lo sepan, que ustedes vean las grandes oportunidades que van a tener como profesionales. Dios los bendiga. Gracias. Gracias, Mauricio. Muchas gracias. Un fuerte abrazo virtual a todos. José, Emma. Muchísimas gracias para todas y para todos. Yo me despido, le doy la palabra a Super José y nada, mil gracias por acompañarnos, Sandra, Mauricio, un excelente conversatorio el día de hoy. Sí, no, yo igual, digamos, unirme a esa serie de agradecimientos a los graduados, a los estudiantes, a nuestros panelistas, y esperamos que esto sea, digamos, un abrebocas para continuar en esta tarea. Nos deja también a nuestro programa, digamos, un gran reto. No solamente los panelistas lo tienen, nosotros de nuestro programa también lo tenemos. Y yo creo que todas las universidades están en el mismo tema. Y para nosotros, obviamente, que es tan disciplinar esta problemática, entonces vamos a seguir trabajando en formar a profesionales que puedan, digamos, cumplir con estos elementos de incertidumbre que se abren a partir de esa crisis. Les agradecemos mucho y nos estamos viendo. Muy amables. Bye, bye. Hasta luego, mucho. Chao. Chao, chao. Gracias. Chao.